Y la respuesta era que se infundía miedo a través del video. Y bueno, y no los dejaron trabajar. Esa era la visión que se tenía. Si bien es como dije, en realidad empezó porque en otra escuela se lo iba a poner como en un foro, ¿sí? Y fue ahí cuestionado. Entonces yo dije, pues está bueno para trabajarlo. Bueno, y ahí empezaron ahí está. Ahí encontré, me fui a buscar cómo había sido todo el tema. Y la respuesta, digamos, el peso era que como que infundía mucho miedo, más que nada. ¿Sí? Pero bueno, pero sí lo voy a trabajar. Ahora ya tenemos la presencialidad, así que sí se puede trabajar. Buenísimo. Por eso yo ayer decía que muchos docentes comprometidos tienen que negociar ahí con los directivos de los establecimientos. Entonces, si la ESI facilita este material, también al hacerlo oficial es más fácil incorporarlo para los docentes, ¿no? Sí, nosotros tenemos Era lo algo que a ayer favor, decía. que dentro de las escuelas universitarias estamos capacitando con ESI. Hay una capacitación que hay días que nos coincidía con el posgrado de que se está realizando, ¿sí? Pero si vos vieras que son muy pocos docentes los que se han inscrito en la capacitación. yo algunas veces pienso que los miedos los tenemos nosotros, que somos como, bueno, indudablemente somos de otras generaciones, todos. Yo soy más grande todavía que vos, creo, Miriam, pero No sé, algunas yo veces tengo creo que 49 voy, no sé. no, yo tengo más, yo tengo más. Por eso te digo, yo creo que los miedos los tenemos nosotros incorporados y algunas veces esos nos hackean, Sí, porque tal vez el adolescente de hoy ya está como a varias cuadras y yo no sé si le infundiría miedo, yo creo que no, que lo entenderían, pero al vuelo. sí, vos sabés que leía y retomaba toda la discusión que se había armado, y era el miedo al suicidio. Tenemos miedo de la situación del alumno que lleve a que termine con el suicidio. Pero bueno, como era en pandemia, era el trabajar, dijimos, bueno, las que era, esperemos y lo trabajemos ya dentro de la presencialidad, ¿sí? No nos pongamos a discutir tampoco entre el adulto, ¿sí? Entonces, bueno, lo dejamos ¿En ahí. qué escuela estás vos, Miriam? De agricultura. Ah, sí, ayer dijiste, sí, cierto. Estoy en un CAPS en el Valle Juan 23, alias La Bombilla, y estoy en la Sí. Escuela de Agricultura. Así que dos realidades como muy Distintas. distintas a la hora de programar algún trabajo, ¿no? La verdad, Miriam, que sí es verdad, hay que entender cuando ustedes trabajan con los adolescentes y comunican cosas, hay que ser empáticos cuando uno es docente porque uno comunica y eso se traslada y es muy difícil ser, te diría, a ver, ¿cómo sería la palabra? Objetivo para comunicar, pero en este caso no se trata de objetividad, sino que a dónde conduce lo que vos comunicás, porque cada alumnito, cada personita que está ahí es diferente y lo va a recepcionar de manera diferente, así que bueno, no debe ser fácil trasladar los conceptos y las cosas. Y Cada sabés que familia costó es mucho, distinta, los padres son distintos, es difícil. y Adri, costó mucho los talleres virtuales, porque en los talleres virtuales estaban los padres metidos, ¿sí? Entonces, era muy difícil, porque no es que el padre aparecía o exponía, después quedaba en el trabajo, se sabía que estaba el padre porque se lo escuchaba el padre ahí, bien, porque hubo comentarios, entonces hasta hemos tenido que seleccionar qué taller se puede trabajar también, ¿no? Porque no era el taller con los padres, era el taller con los alumnos. De que fue bastante difícil la ESI el año pasado para nosotros dentro de lo que tiene que ver la virtualidad. Lo que hemos trabajado mucho fue esto, cutting, sexting, ¿sí? La porno venganza, eso sí hemos trabajado el año pasado por pedido del centro de estudiantes en la semana de la escuela, ¿sí? La escuela sí tiene mucho de educación sexual, es más, los chicos los piden. Antes de la pandemia, en la semana de ellos,
pidieron que sea solamente talleres de educación sexual. Entonces, los docentes invitados estábamos con cada curso y en distinta temática. Sí se da, pero bueno, hay que también trabajarlo y trabajarlo con el docente, con los padres, con los alumnos. Es llevar, ¿no? Bien. Por eso digo, son realidades hasta distintas lo que el taller que puedo dar en la Escuela de Agricultura, el taller que puedo llevarlo a la Escuela de la Bombilla, ¿no? Por De supuesto, todas son maneras, totalmente realidades, padres distintos, adultos distintos, diferentes realidades de cada uno. de todas Pero vos maneras, ves que la cuando necesidad existe porque ellos te lo están pidiendo a través del centro de estudiantes. O Sí. sea, encima, ¿entendés? No, ni propiciado por los mismos docentes, sino a través de su semana del estudiante te lo están pidiendo. Sí, siempre la Los semana de del estudiante agricultura, y ese. que en teoría son las escuelas que tienen una cabeza para mí más abierta dentro de Tucumán, ¿no? Las Permiso. escuelas universitarias. Claro, bien, se supone. Volviendo un poquito a algo que había quedado en la primera mitad de esto y relacionándolo con lo que compartían de este video, de este material de la chica que sufre la divulgación de sus fotos y que en algunas escuelas les parecía mucho que se vea la espalda desnuda de ella en el video, entonces preferían no usarlo como material. Y bueno, de nuevo pensar cómo todo se puede analizar desde lugares tan arraigados que tenemos como la represión sexual, ¿no? Donde primero que no, esta chica, arquetípicamente, ¿no? Como ejemplo, está interesante en el video cómo se lo humaniza. Y eso me parece interesante para mostrarle a los jóvenes, porque siempre se ve desde la pantalla del celular la otra mitad, ¿no? Donde tenemos la máscara de verdugo y parece que por estar del otro lado de un celular podemos juzgar a la gente, ¿no? Pero ver, bueno, simbólicamente qué pasa con esta chica que es la víctima, eso me parece como interesante para traerlo a debate como material, ¿no? Esta desnudez, este sentirse en peligro, sentirse ridiculizada, creo que eso es importante. Y después pensar esto que también plantea desde este otro lugar cómo nos convertimos en verdugos quienes juzgamos a esta persona, ¿no? Y cómo de fondo está esta idea de represión sexual, donde sobre todo las mujeres no debieran tener prácticas sexuales. Entonces, cuando se evidencia que las tiene, ya merece ser tratada de puta, ¿no? Y una cosa, hasta la misma familia. Digo, se ha hecho evidente que tenés deseos sexuales y que haces prácticas sexuales, entonces te voy a castigar. Cuando todos sabemos que todos tenemos prácticas sexuales, ¿no? Pero cuando se evidencia eso, nos sentimos en el derecho de juzgar a la gente. Es una cosa muy retorcida que tenemos como cultura, ¿no? Bueno. Y de nuevo, y a la vez esta cosa tan pacata de decir en este video se ve una espalda, así que no lo usemos en la escuela, cuando hay un estudio, por ejemplo, de Save the Children del 2020, en España, salvando las diferencias, que dice que todos los varones entre 13 y 17 años, el 80% ve porno todos los días. Digo, y nos ponemos a discutir 10 años si dar o no dar una clase de ESI, cuando la educación sexual es el porno todos los días, ¿no? Y eso parece que no escandaliza. Bueno, Pablo, ¿sabés que es muy difícil dar una explicación? Nosotros tuvimos una situación en la escuela. Cierro con esto, Miriam. Sí. Perdón, para pasar la palabra. La importancia, paralelamente a la ESI, de regular la industria del porno y preguntarnos como sociedad qué beneficios le da a la sociedad y qué daño produce. No desde un lugar moralista, sino desde un lugar de ver qué está sucediendo, ¿no? Como la industria del tabaco en su momento, se le intenta dar un marco legal. Bueno, ¿qué está pasando con el porno, con la educación sexual? Tiene que ser abordado paralelamente, porque si no enseñamos a poner preservativos una vez al año y ven todos los días sexo sin preservativo en el porno, ¿cómo se equilibra desde la violencia, desde la educación misma? Perdón, Miriam, ahí No, está bien. Que yo te marcaba de esto, la diferencia, nosotros tuvimos situaciones de chicos que estaban con relaciones sexuales, y cómo avisás al padre de la chica y cómo avisás al padre
él, y cómo lo toman de manera tan distinta, ¿sí? Esto de la madre o el padre de la chica se quiere morir, es un escándalo que hay que trabajarlo con tranquilidad, porque digo yo, con suavidad. En cambio, el padre del chico es como, wow, qué grande mi hijo, ¿sí? Bien, la diferencia en que está también en esto, ¿no? De las relaciones sexuales que vos marcabas, la mujer es vista como la puta, un adolescente que tiene relación sexual es puta. En cambio, el chico es wow, el adolescente es wow, ¿sí? Tuvo relaciones. Entonces, entre la mirada del adulto, qué difícil que es, ¿sí? Hasta poder trabajar, me acuerdo que me decían, usted lo aborda, el director era, usted lo aborda, no lo voy a abordar yo, usted lo aborda, usted vea cómo va a hablar con la familia de ella. Y en cambio la familia de él era, yo lo puedo abordar, ¿sí? Así que es eso. Con respecto a esto, vemos como una ley nacional, que es un derecho para nuestros estudiantes, no se está implementando como corresponde, y sin embargo, el porno está disponible para chicos cada vez más chicos. Entonces, de acuerdo a estos estudios vistos en pandemia, están consumiendo pornografía, que no vamos a hablar de pornografía disidente, posporno, porno feminista, porque estamos hablando del porno más duro, del porno más violento, del porno que la pone a la mujer en ese lugar espantoso, chicos a partir de los 7, 8 años. Entonces, de pronto tenemos consumo de porno a partir de chicos de 7, 8 años y estamos hablando que no podemos trabajar con la ESI desde nivel inicial y tenemos que dar un taller y que porque estamos en virtualidad y están los padres ahí o las madres o la familia, nos vemos restringidos. Cuando tienen que ser incorporadas, porque de eso se trata. Hay una comunidad educativa y la ESI está hecha para trabajar con la comunidad educativa. Y eso que hay una jornada al año para trabajar con una comunidad educativa, pre, intra y post jornada, debiera ser una constante a considerar. Porque bueno, es la única forma, me parece, más allá de que me pongo bastante pasional con el tema, de poder avanzar en esto, porque si no nos quedamos siempre en que hay una persona que puede dar el taller en la escuela, en este caso Miriam, el director, vení Miriam, vos que sabés del tema, actuá. Y vos, director, ¿qué haces con el tema? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo la trabajas a la ESI en una escuela de agricultura que tiene más varones que mujeres, por ejemplo? ¿Qué mirada tiene esa ESI? ¿No es cierto? Entonces, bueno, de pronto, con esta virtualidad, les chiques están atravesados por las pantallas y cuál es el consumo que tienen. Se ha visto ya, o sea, porno a partir de 7, 8 años. Entonces, y de pronto no queremos mostrar la espalda desnuda porque eso puede incitar a esto, puede incitar a lo otro, o que puede llevar al suicidio o no al suicidio, cuando sabemos que se están tapando datos con respecto al suicidio adolescente, y acá en Tucumán sabemos que la zona este, Van der Río Salí, Las Teni, Alderete y todo lo demás, tiene suicidios de 11 años, 12 años, y que Tucumán figura arriba en cuanto al porcentaje de suicidio adolescente. Entonces, esta hipocresía tan acentuada es lo que nosotros tenemos que poder trabajar de alguna manera para desterrarla de una vez. Porque si no vamos a seguir dando vueltas y estos materiales desactualizados y que uno la está remando y que está dando vuelta y está dando vuelta, es lo único que disponemos porque no hay más materiales para trabajar, porque seguimos empantanados en el mismo lugar. Y eso que estamos hablando de las escuelas experimentales en Tucumán que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán. O sea,
que se supone Amelia, que es un lugar más abierto, pluralista y democrático, digamos. Pero en la escuela sí se llevan, ¿no? O sea, hace años que se llevan los talleres, si bien al principio estaba en cargo de nosotros, y Adriana, gracias, que era la colaboradora que iba a dar hace años, pero bueno, ahora está en los profesores, ¿sí? Bueno, pero, a ver, Miriam, yo en esto acuerdo con Muruca y con Sofi, que esas intervenciones espasmódicas no son suficientes y son, te diría que no conducen a nada. Pero también concuerdo con Amelia que las capacitaciones a los docentes no pueden ser espasmódicas y una jornada al año no es suficiente para que el docente adquiera todas las herramientas necesarias para trabajar ESI. Hoy de casualidad hacía zapping en la televisión y bien, Caminos de Tiza, hoy trabajaban material para trabajar con ESI. Y no sé, creo que es licenciada en educación, Liliana Marx, tiene un libro que se llama ESI, una oportunidad para la ternura, para trabajar en la primera infancia, y daba también otra bibliografía para trabajar con adolescentes. Y justamente esta persona que escribía este libro comentaba que bueno, una jornada al año, como dice Amelia, no es suficiente para que el docente adquiera todas las herramientas para trabajar con ESI. No es fácil estar frente al aula. O sea, yo ahora lo comprendo porque a veces tengo una hija que es docente y me hace mirar que cada cosa que ella pueda decir frente a un auditorio de alumnos de, no sé, de primaria o secundaria, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno comunica y dice. Entonces, pero sí me parece importante que nos formemos. Yo insisto en que nos tenemos que seguir formando desde todos los ámbitos y trabajar articuladamente y dándonos una mano, porque es la forma en que podemos trabajar con Miriam. Hemos trabajado muy lindo en la Escuela de Agricultura. La verdad que trabajábamos muy bien y ese grupo fue todo un año, estuvo buenísimo y yo no sé cuántos años tendrán, Miriam, ya los chicos, como 25. Y fue en el 2009, Adri, así bueno, que sacando el estamos cuento. viejas ya. Bueno, fue un grupo que hemos trabajado muy bien. Fue gratificante verlos después, al final del año, que muchas herramientas tenían ellos para salir a la calle. Pero bueno, no tiene que depender de voluntades, y no estoy de acuerdo con Muruca qué actitud toman los directivos, cómo sostienen un equipo que transmita cosas importantes en cuanto a derechos. Nada más, no voy a decir más nada. Lo que pasa es que mi crítica era que muchos docentes cuestionan de que no están capacitados, no le dan capacitaciones, pero a la hora que se instala una capacitación que es gratis, ¿sí? Yo la veo así, somos contados con los dedos los que estamos llevando a cabo esa capacitación. Estoy hablando de un montón de escuelas, porque somos 7 escuelas universitarias, y no sé si llegamos a 30, creo que somos mucho menos de 30 los que están anotados en la capacitación. ¿Sí? Han empezado unos tantos y se empiezan a bajar, entonces eso es lo que voy. Por ahí se reclama mucho de capacitación, pero a la hora que tenemos la posibilidad de hacer una capacitación y que es gratis, no se la lleva a cabo. ¿Qué pasa? Yo creo que ahí va. Perdón, ahí va aquí Martina quiere participar. Sí, Celina. Celina. Yo pensaba en esto. Parece como Martina. Sí, es que estamos las dos, Martina es ella, yo soy Celina. Yo pensaba en esto, que tal vez lo que nos está faltando tiene que ver como un material más publicitario, ¿no? Que sea como accesible en las pantallas, así de propaganda, ¿no? A toda la comunidad, porque si no, yo pensaba con este video específico, de pronto el castigo
no solo es a la víctima, sino que se empieza a hacer como extensivo y expansivo. De pronto es a la víctima, de pronto el castigo como llega a las familias, también llega a las familias de las amigas, y entonces es como, no, te vas a dejar de juntar con esta amiga porque si no vas a ser una puta como ella, si no, no sé qué cosa. De pronto está la tía trabajando y ay, qué puta tu sobrina, y empieza toda una serie de humillaciones hacia todas las mujeres que entran en contacto con esta persona, con esta, y que es la víctima principal, ¿no? Entonces de pronto yo pensaba en esto de, bueno, hay material para los docentes, pero no hay un material que esté circulando así entre publicidad y publicidad. Hay materiales como específicos del grooming, específicos del abuso sexual infantil, pero no hay un material específico de sí, ¿no? No sé, una publicidad que esté diciendo a la mamá cómo enseñarle algo a su hija, por ejemplo, ¿no? Cómo enseñarle algo a sus hijos. Entonces me parece que el material que está faltando es algo que sea más extensivo, que entonces ayude a los docentes a que cuando tengan que profundizar sobre el tema lo puedan hacer de una manera más cómoda y más normalizada, ¿no? Porque si no sigue siendo un tema tabú. Después de tantos años sigue siendo un tema tabú. Bueno, voy a retomar, vamos a volver sobre esto que, sí, perdón, ahí Carola, ¿querías decir algo? Sí, me parece que, no sé si me equivoco, pero el tema me parece que debería ser tratado más como que es una ley, ¿no? No sé si está mal implementado, pero al haber la ley, existe la ley, pero también es opcional quién se capacita, por ejemplo. No es que todos los docentes deben capacitarse. Entonces, en una escuela tenemos 3 docentes que se capacitan, y porque opcionalmente eligieron capacitarse. No entiendo esta parte de la ley, digamos, o sea, opcionalmente cumplen la ley, opcionalmente no. No, lo que ocurre... No, es un derecho universal de todos los que es un derecho de todas, o sea, de todas los estudiantes de todos los niveles hasta superior, no universitario como obligatorio, pero también es un derecho de nosotros los docentes, y que esa parte también hay como que hacer hincapié, porque la necesidad también tiene que ver con poder adquirir herramientas en formación y no solo luego de recibirse, ¿no? Eso como para aclarar. Bueno, pero da para mucho. Sí, acá voy a retomar 2 cuestiones, una planteada por Celina y por Carola. Una que tiene que ver con lo que hablábamos recién acerca de ese mensaje aleccionador, porque estamos viendo formas de violencia sexual. Y las formas de violencia sexual, que son múltiples y variadas, y no solo es la violación sexual, envía un mensaje de domesticación, un mensaje aleccionador, como decimos, de disciplinamiento, que tiene que ver también con el ejercicio del goce, el placer y el erotismo. Porque ¿qué estamos condenando y castigando el placer de las mujeres y de las diversidades, ¿no? En su caso, pero de las mujeres porque hemos visto videos referidos a eso. Entonces, ¿qué castigamos en definitiva? ¿Qué es lo que molesta tanto? Este es otro análisis más profundo a hacer. El mensaje que se envía. Con la violencia sexual siempre se envía un mensaje disciplinador, ¿no? Y entender esto como formas de violencia sexual también. Eso por un lado. Después, volviendo al tema de la implementación de la educación sexual integral, la idea es cerrar con eso dentro de un ratito y poder seguir ahora con lo que quedaba de sexting y de grooming. Pero sí, por supuesto que lo vamos a tratar, no quiero pasar a otro tema y dejarlo inconcluso, sino retomarlo después. Bueno, vamos a intentar compartir nuevamente. Perdón, sí. Sofía, un minutito, porque dentro de tus antecedentes, que vos no me permites, digamos, que los diga o los mencione, salvo muy poco, vos trabajaste en el equipo de la provincia en cuanto a capacitación en ESI en un tiempo. Con respecto a esa experiencia, vos podés manifestar qué actitud tenían los docentes y cómo concurrían a esas capacitaciones. Bueno,
La idea era trabajarlo en un ratito, pero sí, respondo a la pregunta. Yo trabajé durante casi 2 años en el programa de educación sexual integral de la provincia, en la capacitación a docentes de todos los niveles, áreas y modalidades del sistema educativo. Ustedes saben que la ley establece no solamente la participación directa de docentes, que son los facilitadores y los sujetos protagónicos de la ley, sino también de la comunidad educativa en su conjunto y de directivos y preceptores, por ejemplo, que quizás no los tenemos tan en cuenta y que son fundamentales también, ¿no? Entonces, las capacitaciones se hacían por partes o por áreas o conforme a demanda también. Muchas veces se nos convocaba para ir a los establecimientos educativos. Ahora, el tema que discutíamos ayer también era el de invitar a otras personas para hablar directamente con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes. Eso ocurre mucho y también pasaba con el equipo de la provincia, o sea, ser convocada para asistir y dar algún taller en primaria o en secundaria, y en algunas ocasiones sí lo hacíamos, pero no era eso lo que promovíamos, en realidad, ni es lo que establece la ley, ¿no? Sino dejar capacidades instaladas y que sean, insisto, los docentes, los sujetos protagónicos de esta ley y promover también la capacitación permanente. Sí es una obligación de los docentes, un derecho de los estudiantes. Esto sí tenemos que tener en claro, y también cómo esta ley 26.150 sí se entrecruza con otra normativa que hemos trabajado ayer, con la ley 26.485, y en ese sentido tenemos una responsabilidad como agentes del Estado que no se puede soslayar, se cumple una función pública, entonces la capacitación sí es obligatoria. Ahí hay una cuestión, digamos, nadie puede llevar bajo coerción ni violencia, trasladar, encapuchar y llevar a un docente a otro lugar para que sea capacitado. Por supuesto, desde ya, que si un docente se niega, no hay mayores problemas. Quizás en algunos lugares puede haber alguna sanción administrativa que no se implementa nunca, pero desde ya que pueden negarse, pero sí es obligatorio. Sí, la capacitación es obligatoria y tiene que leerse en articulación con la ley 26.485, que sí establece que la violencia puede ser perpetrada desde el Estado por sus agentes y también por particulares, que es muy interesante porque es un concepto más amplio, y también con la ley Micaela, que todos los agentes del Estado deben ser capacitados, de los 3 poderes. Eso hablábamos ayer acerca del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces no se refiere solamente a legisladores y legisladoras, no se refiere solamente a jueces y a fiscales. ¿Qué pasa con el poder ejecutivo y el ámbito administrativo, la administración pública en su conjunto, los funcionarios públicos, agentes del Estado? Entonces, volviendo al tema que se está hablando, la capacitación sí es obligatoria para preceptores, para directivos, para docentes. La idea, la propuesta es que se implemente de manera interdisciplinaria y transversal, que sea sostenido en el tiempo, que no haya solamente una jornada como la jornada de violencia que se propone para el 25 de noviembre, que es producto de una ley nacional también. Amelia lo decía recién, muchas veces lo que se hace es esta jornada nacional, si es que se hace, y ahí se tratan diversos temas, o a demanda, cuando algún estudiante lo manifiesta públicamente, o cuando hay algún caso, alguna situación de embarazo no intencional en la adolescencia, cuando se hace pública alguna infección de transmisión sexual que también ha ocurrido, alguna situación abusiva. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que tratar ahí, ¿no? Pero sí, la capacitación es obligatoria y entender que las docentes son los sujetos protagónicos y es un derecho de las niñeces y las adolescencias. Eso sí hay que tener claro, no es opcional, ni se puede aplicar, no se puede extrapolar la figura de la objeción de conciencia del ámbito de salud al ámbito educativo, que también se pretende. No se puede objetar ahí que se implemente. Acá hay un comentario, ahí está, justo,
Si no existe objeción de conciencia, sí, tal cual. Sí, tal cual. Dicen, si no existe objeción de conciencia, que varias han utilizado para la negación a la formación. También hay muchos docentes con ganas de formarse, ya salieron del cursado de su carrera y las ofertas del Estado tienen pocos cupos. Es muy complejo de debatir porque hay o dicen, todos ustedes. Como dicen. Como dicen, como dicen. Bueno, entonces sí pasa que se busca extrapolar esta figura de la objeción de conciencia a la educación sexual integral, es absolutamente inadmisible. Y después el tema de las capacitaciones que ayer discutíamos, que la masividad de la capacitación implica que el Estado pone una tilde y dice ya capacité, pero bueno, una capacitación que no es permanente, o sea, no es sostenida en el tiempo, no hay un proceso de sensibilización, no hay un acompañamiento, ¿no? Y casi que no sirve porque sí hay un camino que desandar y hay mucho por desaprender. Entonces, si eso no se tramita, si no pasa por el cuerpo, y la verdad es que casi que no sirve, ¿no? Y no es que, no estoy hablando mal de ningún programa, ni de nadie, hay buenas intenciones, hay mucho compromiso de parte de muchas personas, pero se necesita más presupuesto, ¿sí? Se necesita más presupuesto, más recursos humanos, se necesita otras cosas que en este momento no tenemos. Bueno, volvamos al tema y después vamos a trabajar, si es mi idea que podamos proponer ya al final, si nos queda un ratito, ver alguna propuesta desde qué eje de la ESI abordaríamos esto que hemos trabajado ayer y hoy, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, ahí se puede ver. Bien. Sí, se lo ve muy bien. Bueno, habíamos quedado en esta diapo del informe de ONU Mujeres. Hay un informe muy serio que se hizo en México, que solo se hizo en México lamentablemente, pero sí hay un informe de ONU Mujeres acerca del porcentaje de mujeres que han estado expuestas a algún tipo de violencia en línea, que es elevadísimo, que me interesaba como para traerles alguna estadística, ¿no? Que es el 73%. Otra cosa que no quería dejar de decir es que el reclutamiento para trata a través de redes también aumentó durante la pandemia, porque una forma de reclutamiento es a través de Internet y durante la pandemia esto les ha servido a los captores y tratantes. Esto no quería dejar de decir. Bueno, acá, esto yo les voy a mandar, esta información, ya saben, está disponible, está en la guía de sexting, ciberbullying y grooming del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Acá lo que se sugiere es evitar compartir, reenviar o difundir, de esto ya hablamos, ni siquiera abrir los videos ni mirarlos, mucho menos reenviarlos, mucho menos difundirlos, ni siquiera usarlos para criticarlos, ni siquiera usarlos para enseñar algo, o sea, ni abrirlo, ni reenviarlo, ni difundirlo, esto es fundamental. Menos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ya hablamos de eso ayer, eso es distribución de pornografía infantil. Y después, acá sugiere inculcar prácticas de respeto en la web y utilizar las TICs de otra manera, es decir, lo que hablábamos al principio de no demonizarlas porque pueden ser muy útiles y nos sirven mucho a diario. Trabajar el tema de la imagen, que también nos cuesta el derecho a la imagen. Por ahí también sacamos una foto cuando alguien no sabe, de una compañera, para reírnos, burlarnos, me refiero a las personas adultas, ¿no? Sacamos una foto y exponemos y ridiculizamos medio sin querer, y bueno, también trabajar el tema de la imagen, del derecho a la privacidad, de que uno puede elegir qué compartir y qué no, y cómo construir una reputación web, que es un término que ahora está en boga, la reputación web, es decir, qué elijo yo compartir y cómo quiero mostrarme públicamente, y eso un poco sí invalida que los demás puedan tomar fotografías que yo no quiera o publicar cosas que yo no quiera, ¿no? Más allá de lo sexual, no estoy hablando de delitos, estoy hablando
de cuestiones de la vida cotidiana que hacen a nuestra reputación web y a la imagen que buscamos construir o lo que queremos proyectar. Bueno, acá tenemos la denuncia de publicaciones, de todo esto ya hablamos, el bloqueo de imágenes indebidas, de esto ya hablamos. Quería pasar a grooming. Si no hay ninguna pregunta o nada sobre el tema que acabamos de abordar, les propongo que pasemos a grooming. No sé qué opinan. De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Bueno, me parece que el grooming ha estado así como más difundido, quizás hay más información y conocimiento sobre el tema. Ahí sí hay una situación de acoso de parte de un adulto, un niño, niña, adolescente. Por lo general se utiliza un perfil falso que puede ser a través de Facebook, de Instagram, pero también se utiliza mucho con los videojuegos, que es una situación que por ahí no controlamos o no conocemos, porque en los videojuegos ocurre también ciberbullying y hay casos de grooming y también hay métodos de captación a través de videojuegos, ¿no? Que por ahí no está tan difundido como las situaciones de perfiles falsos en Instagram, en Snapchat o en Facebook. Por lo general se hacen pasar por un adolescente que tiene su edad, ¿no? Entablan una relación de amistad y ahí se genera un lazo de confianza. Esto también hace a todas las características del grooming, que es la confianza. La confianza que se entabla entre ese adulto que finge ser adolescente o niño y ese niño o niña, ¿no? Acá hay un videíto que vamos a proyectar un ratito. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol, tiene 14. Otros días puede ser leyenda, fanático de juegos online. También @Sabricra. Nacho Fútbol y leyenda y @Sabricra son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños y niñas presentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. ¿Se ha podido ver? Sí, se ha podido ver, no tan fluidamente, pero sí se lo ha podido ver, se lo ha podido escuchar también. Me parece que es porque el video, o sea, está puesto el video en el Power. Igual ustedes, yo les voy a enviar el video y el Power y lo van a poder ver mejor. Pero esta es la situación de grooming, o sea, sirve para retratar y poder ver con claridad y distinguir entre una situación y otra. En el caso de grooming siempre hay adultos, adultas, adultes. El tema es que no se vieron en Argentina en estos últimos periodos casi de casos perpetrados por mujeres, ¿no? Entonces, de hecho, en el video ni se esfuerzan por mostrar otra cosa. En la generalidad de los casos, en la mayoría de los casos, en todos los casos de este último tiempo, fueron hombres adultos, ¿no? Entonces, no es que estoy diciendo hombres incluye otra identidad de género, lo que fuera, no, estoy hablando de hombres, de biovarones, ¿no? Entonces, bueno, esto no es un dato menor, esto tampoco es un dato menor, y esta es la situación que se da con frecuencia de una persona que se hace pasar por un niño, niña, adolescente. Ahora, puede ocurrir que no siempre el juego sea hacer de noviecito, ¿no? O sea, no siempre el juego es contactarme con una chica, fingir que tengo 13, 14 años, la edad que tuviera, y intentar tener una relación romántica. Puede tratarse también de una amiga, o sea, que finja ser una amiga, porque lo importante
no es entablar necesariamente una relación que este adolescente piense que sea romántica, sino de confianza. Por eso les decía al principio, la confianza es una característica súper importante acá, porque puede tratarse de una amistad. De hecho, vamos a ver el caso de Micaela Ortega, que fue el primer homicidio derivado del grooming, que fue captada a través de las redes por un adulto que fingió ser su amiga. Entonces finge ser su amiga, esta adolescente de 12 años acude a su encuentro, y hay un ejercicio ahí de violencia sexual que termina con el femicidio de esta niña, ¿no? Entonces, fue un caso emblemático, no sé si ustedes lo conocen, Micaela Ortega, de grooming y femicidio. Hubo grooming, hubo violencia sexual, hubo femicidio. El caso de Bahía Blanca. No sé si ustedes han escuchado acerca de este caso. ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. ¿Conocían ese caso? ¿Alguien escuchó? Aparentemente No lo había escuchado nunca. No lo escucharon. Yo también desconozco del caso. Bueno, en el caso de Micaela Ortega ocurrió eso. Por eso les decía, no necesariamente, porque van a encontrar mucha información acerca de adultos que se hacen pasar por adolescentes para entablar una relación de tipo romántica. Y puede tratarse de una relación de amistad, por eso hay que estar atentos y atentas, ¿no? Porque puede tratarse de una relación de amistad. De hecho, la docente de otra víctima de Bahía Blanca, que no llegó a encontrarse con esta persona que la citaba, la docente comentó que les dijo a sus estudiantes que se fijen si tenían de perfil como amigo, de perfil amigo esta persona, que en realidad tenía múltiples perfiles, que es Jonathan Luna, el asesino de Micaela Ortega. Jonathan Luna tenía 26 años y Micaela Ortega 12, y es quien se hace pasar por su amiga, la cita, intenta violarla y la asesina, ¿no? Entonces después esta docente, analizando otros casos de sus alumnas que habían sido citadas, pero que no habían acudido al encuentro, les pide que se fijen si tenían estos perfiles de Jonathan Luna, que no aparecía así, sino con otro nombre, y encontró que como 10 de sus alumnas lo tenían agregado como amigo, ¿no? Entonces, hay que estar como muy alertas y atentos, atentes con esta situación. Por eso resalto el tema de la amistad. Bueno, volviendo a esto, el mecanismo del grooming consta de varias fases o etapas, esto deben haberlo ya visto o conocerlo. Suele comenzar con un pedido de foto o video de índole sexual, puede no ser así, puede prolongarse en el tiempo, puede extenderse durante varios meses. Ahí está. Se cortó. Ahí se volvió a conectar. Ahí está. Hola, se desconectó solo. Sí. No sé. Espera un minutito que acá Belén hace una pregunta. Este caso no es el que abre después el camino para la ley. Son distintas Micaelas, creo, las que tienen que ver con la ley Micaela, digamos. De la ley grooming. La ley de grooming es del 2013. Y este caso del 2016, pero ya me fijo. Porque yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la niña, pero me acuerdo de haber trabajado grooming hace 2 años con niños del primer ciclo, adolescentes del primer ciclo de la secundaria, que vimos un video
creo que de la colección, digo yo, de Canal Encuentro, que me parecía que estaba bueno y que abordaba todo este camino del grooming, o sea, hasta llegar a la ley, porque nos enmarcamos en esta cuestión de derechos, con esto de que dicen las chicas, bueno, a veces pasar ciertas cosas en la escuela, bueno, yo me enmarco ahí, hay una ley, listo. Y contaba la mamá el caso de una niña, pero no sé si es Sí, era ella, era ella, sí. Sí, tenés tremendo. razón. Lo que pasa es que yo me confundí porque en el Código Penal está desde el año 2013 y después sale la ley de grooming a raíz del caso Micaela Ortega. Sí, es así. Que es tremendo. Es así. Sí. No sé hasta dónde hablé, cuánto tiempo hablé sola, no sé, porque se cortó y no me di cuenta. Bueno, como 10 minutos hablando sola. Bueno, ya intento acá abrir. De todas maneras, acá en Tucumán hubo otros episodios con respecto al grooming que llegaron a tiempo. No sé si se acuerdan ustedes. Hace unas semanas también hubo 3 casos de chicas que intentaron ser captadas por videojuegos. Sí, bueno, o sea, eso con respecto a los videojuegos, que a veces no se los tienen en cuenta, y los otros con respecto a mensajes, con pseudo mensajes amorosos y que entablaron relaciones pseudoamorosas. Lo captaron inclusive acá cerca de la terminal, y en qué medida las intenciones de captación para trata no estaban de por medio ahí. O sea que, bueno, esto es una cuestión de que hay que estar atentos, digamos, y que así lo tienen que conocer nuestros adolescentes. Hubo un caso también, Amelia, que había salido de que, digamos, la madre detecta y después se hace pasar por la hija, continuando la comunicación. Sí. Me acuerdo que salió en la Gaceta, algo así, había salido y que lo pudieron detener a esta persona indeseada. Exactamente. Exactamente. Acá me dice Sofía por el teléfono que está intentando entrar. De todas formas, yo no creo que tenga que ver con la temática que estamos abordando, pero en una oportunidad que estábamos en una jornada y que estábamos pasando unas imágenes de cirugías que tenían que ver con reasignación, se nos cortó el internet. Y después seguimos, porque es de un cirujano de La Plata, después seguimos, no solamente se cortó el internet, sino se les cortó la energía eléctrica en la casa. O sea, no es por una cuestión paranoica, pero bueno, estas cosas ocurren y uno puede decir, bueno, tendrá que ver, no tendrá que ver, no sabemos. A mí me pasó el año pasado, entraba por primera vez, yo tengo el curso de primer año y hago la primera reunión con primer año sin saber bien cómo era, mis hijos me explican todo y se corta, lo mejor que estaba, se corta, es decir, yo no me veía y escuchaba que los chicos, pero lo escuchaban los chicos y decían, se fue la profe, y yo le quería decir, yo estoy acá, pero no me entendían nada, mandando mensajes, soy cero de tecnología, cero, gritando desde acá que me aparezcan algunos de mis hijos para que me socorran, una vergüenza, así que digan que no me han subido y me han etiquetado también, ¿no? Pero bueno, no, es horrible la verdad esa situación, era mi primera experiencia en un encuentro con los chicos, ¿no? Después ya aprendí. Mira, yo creo que de pronto esta virtualidad ha mostrado grandes diferencias en cuanto al acceso a la tecnología con respecto a la gente de un grupo etario y otro, y con respecto al acceso en sí y a las posibilidades del acceso, porque eso también hemos visto. Cuántas personas han salido del sistema educativo porque, bueno, no han tenido los medios como para poder sostenerlo y continuar.
Sí. Porque por ahí un solo elemento era el que se tenía para la familia, o a veces ninguno en el caso del campo, porque estamos hablando de un entorno citadino, pero no estamos hablando de un entorno rural donde de pronto tenés un solo teléfono y un teléfono con funciones básicas, donde no podés recibir tareas, donde no podés hacer tareas. Entonces, bueno. Amelia, no nos vayamos a lo rural, vamos a la comunidad en la que yo trabajo, el del Juan 23, no había esa posibilidad. Justamente por eso, pero de todas maneras, los chicos y las chicas de esa comunidad están en un centro urbano. El otro, bueno, que es lo que dice Gonza acá, que la cuestión es esta, pero están en un entorno urbano donde de pronto pueden llegar a un ciber, tener acceso a alguna otra cosa, ¿no es cierto? Pero en el entorno rural, ¿no es cierto?, es mucho más difícil el acceso. Vos pensá que esos chicos y esas chicas directamente abandonan estas posibilidades en cuanto a la educación, a la instrucción. Así que bueno, esto sí se ha marcado mucho en cuanto a las franjas etarias y a la posibilidad de ingresos en los diferentes hogares. Sí hubo una cuestión ahí importante. Así que, bueno, acá Sofía me dice que se está cambiando de computadora. Vamos a ver. Ahí está. ¿Dónde anda? Debe ser como Bruno Maciel. Maisel, sí, ahí está. Estás apareciendo como Bruno Maisel. Hola, sí, es que tuve que pedir prestada una computadora porque no había forma de conectarme con la mía. Bueno, pero acá te aviso que nadie quería irse, que te quedes tranquila, muy gracioso, tú no se vayan. Así que bueno, quédate tranquila. ¿Ah? Sí, yo decía, no, ya se van y todavía falta, ¿no? Sí, perdón, una falla tecnológica, no sé por qué se desconectó, se borró todo, no podía ingresar, se trababa. Bueno, aquí estamos. Sí. Bueno, sigamos entonces con esto. Había otro video de grooming que se los voy a pasar por el chat o se los paso después, se los incluyo en el material, pero que es más largo, es un poco pesado, pero está bueno, interesante. Bueno, entonces, les contaba que el grooming tiene distintas fases o etapas. Suele comenzar, generalmente comienza con un pedido de foto o video de índole sexual. Cuando se consigue la foto, quien lo pide puede o desaparecer o chantajear, y en ese sentido hay sextorsión. ¿Se acuerdan que yo les decía, vamos a ver que en grooming este concepto de extorsión sexual aparece? Es decir, tomar este video, esta foto que ya tengo y pedir información y material adicional. Y ahí hay una amenaza con hacer público esa información si no se accede a más videos o a un encuentro personal. Hay algo que también tiene el grooming que, producto de esa relación de confianza que se ha generado, a veces el material no es de índole sexual. A veces hay niñeces o adolescencias que manifiestan alguna situación conflictiva familiar y son extorsionados o amenazados con contar esa situación que en confianza les ha sido relatada, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido un problema con mi mamá, mi hermano, mi papá. Entonces, también hay situaciones así en que la amenaza pasa por ese lado y no hay contenido sexual. Entonces, la amenaza de o enviar material o de acceder a un encuentro. Lo que recién les contaba es que se incorporó al Código Penal en el año 2013. En el artículo 131 del Código Penal van a encontrar que está tipificado como delito. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o
o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, y esto es muy interesante, cualquier otro tipo de tecnología, porque un poco se adelanta y tiene en cuenta que los avances tecnológicos posiblemente también facilita la comisión de delitos muchas veces, ¿no? Contactar a una persona menor de edad, hoy hablamos de niños, niñas, adolescentes, de niñeces y adolescencias, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma, ¿no? Entonces, tenemos que existe el delito de grooming y está tipificado en el Código Penal desde el año 2013. Ese no es un dato menor. ¿Qué pasa también con esto? Que puede derivar en otros delitos graves como la pornografía infantil. Esto se los voy a pasar porque lo tengo en el Power que tengo acá mientras vengo de acá y qué sé yo. Pero la pornografía infantil, la trata de personas, el abuso sexual y el homicidio. Entonces, puede existir esta situación que relataba recién de acceder a información, a contenido, a fotos, a videos de contenido sexual de niñeces y adolescencias y después compartirlos con redes, y ahí hay una distribución de pornografía infantil, ¿no? O sea, puede ser compartido con otras personas. En redes de pedófilos o compartidos con otros contactos o puede ser colgado en la deep web, en la web profunda que nosotros no podemos acceder porque se requieren otro tipo de conocimientos informáticos y tal, pero que sí es utilizado como una forma de distribuir y comercializar pornografía infantil. Es alarmante y es absolutamente grave esta situación porque hay muchísimas más personas de las que uno cree que consumen pornografía infantil, ¿no? Quizás no tenemos una dimensión de la cantidad de personas dispuestas a comprar material de niñas y adolescentes siendo violadas, situaciones de violencia sexual grabadas que son comercializadas y hay mucha gente que está interesada, o sea, hay mucha demanda de ese contenido y la verdad es que el grooming tiene una relación también con esto, ¿no? En cuanto puede derivar en pornografía infantil, puede derivar en trata de personas. Habíamos dicho que el reclutamiento, la captación a través de las redes durante la pandemia se había agravado, así lo manifiesta un informe de ONU Mujeres, también se los voy a pasar. En abuso sexual, en cuanto esa adolescente, esa niña que accede a este encuentro, que va a un encuentro, por lo general pensando que se encuentra con una persona de su edad, es después llevada a otro lugar donde es abusada, ¿no? Eso también ocurre con frecuencia. Y luego el tema del homicidio o femicidio, en el caso de Micaela Ortega, que recién comentábamos, que fue el primer caso de grooming derivado en femicidio. Es decir, una adolescente de 12 años que acudió al encuentro con esta persona, que ella pensaba que se trataba de una amiguita, y fue secuestrada, hubo un intento de violación y luego un asesinato. Entonces, estas situaciones existen también. ¿Qué hacer ante un caso de grooming? Acá lo que tiene de interesante esta guía es que va planteando diferentes situaciones, es decir, qué hacer ante un caso de grooming con el niño, niña y adolescente, qué hacer con los adultos, adultas, qué hacer con el agresor, ¿no? Entonces, veamos qué hacer cuando se trata de niñeces y adolescencias. El diálogo es fundamental, evitar avergonzar o culpabilizar al niño, niña y adolescente para que pueda contar lo que le pasó, evitar interrogar, acompañar con afecto con el objetivo de proteger. Esto de no interrogar es fundamental, a veces es muy difícil, o sea, yo sé que se trata de un ejercicio que es difícil porque los adultos cuando toman conocimiento tienen mucho temor, entonces sí el diálogo es importante, evitar el interrogatorio, siempre promoverlo, rogar. Hay algo que es importante acá, que es recabar la mayor cantidad de datos posibles que hayan intercambiado la víctima y el agresor. Entonces, si bien la tendencia de las familias es querer bloquearlo o eliminar todo eso con los fines de proteger a niños y adolescentes, en realidad lo mejor es mantenerlo así para poder, porque si se denuncia ese perfil,
el perfil después no va a aparecer. Entonces, no significa que tenga que mantener ni fingir, seguir fingiendo la amistad, ¿no? Pero sí evitar bloquear y evitar denunciar para poder recabar la mayor información posible para poner la denuncia correspondiente. Entonces, ahí está esto de reunir toda la información, hacer la denuncia en la fiscalía más próxima, no borrar el contenido de la computadora o del teléfono, guardar las conversaciones, las imágenes y los videos que el acosador y la víctima se enviaron porque sirve de prueba. Lo que decía recién, la tendencia de las familias va a ser querer bloquear. No bloquear, recabar esa información, tomar capturas de pantalla, todo esto es fundamental. Otra cosa importante es descargar las fotos que hayan sido enviadas por el acosador. Hay que facilitar la identificación en el proceso de investigación. Revisar la computadora o teléfono, cambiar las claves, eso sí es posible. Cambiar las claves porque hay distintas formas de ingresar a otro teléfono. Ustedes saben que hay otro delito que se entrecruza, que es el de phishing, que es la pesca, la búsqueda de datos a través de un link que se manda, un mail al que uno accede y de ahí se pueden introducir en la computadora, ¿no? O sea, también esto se conecta con otros delitos y con otras posibilidades que tiene el agresor en este caso de introducirse en la computadora de la víctima y recabar más información, más fotografía, más contenido, más material. Entonces sí, cambiar las claves es importante. Limitar la lista de contactos también y configurar la privacidad en las redes sociales, hablar con el niño, niña o adolescente sobre la importancia de incluir en la lista de contactos a personas solo conocidas, que las familias sí lo repiten mucho y por ahí es difícil controlar a quienes agregamos, a quienes admitimos, qué contactos tenemos. Esto es válido para las adulteces y las niñeces, pero es mucho más peligroso, por supuesto, para las niñeces. Tenemos que ver qué contactos tenemos y elegir qué contactos tenemos, ¿no? O sea, saber por lo menos a quién admitimos. Con el acosador, ¿qué se debe hacer? No denunciarlo en la red o plataforma web, o sea, no bloquearlo, aunque eso nos surja, no hay que bloquearlo ni denunciarlo al principio. ¿Por qué? Por esto de al ser bloqueado se pierde la información para hacer la investigación y el acosador puede crear un nuevo perfil y seguir acosando a otros niños, niñas y adolescentes. Cuando se denuncia o se bloquea, se aleja, entonces va a ser más difícil para el proceso de investigación. Se denuncia en la fiscalía, como ya decíamos, o en la comisaría más próxima. Hay una línea gratuita que funciona durante todo el año, todo el día, un 0800, se los voy a enviar también, 0800-222-1717. Este es un servicio telefónico gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también por mail equiponiñas@jus.gov.ar. O sea, esto no se preocupen por anotar porque yo se los mando, pero es importante que sepamos. Se puede pedir asesoramiento al 0800, se puede hacer consultas y se puede hacer denuncias todo el año. Hay un teléfono habilitado al efecto, hay un mail y además se puede acudir a la comisaría o a la fiscalía más próxima al domicilio. Bueno, hasta acá sería lo más importante, porque para que nos den los horarios y la posibilidad de conversar y de quizás plantear algunas estrategias. ¿Hay alguna duda, algún comentario, pregunta? Creo que hay que dejar bien en claro, o sea, no porque no haya quedado bien en claro, sino que está todo muy claro, esta cuestión de querer bloquear al agresor. Instintivamente uno quiere bloquear, lo quiere denunciar en las redes como parte, como familia, digamos, ¿no? Y que eso sí me parece que es importante de decir, de trabajar y de insistir, porque es como una cuestión instintiva. Sácalo, bloquealo, se borra todo, no lo mires nunca más, no te pongas en contacto nunca más, cuando es al revés justamente, porque necesitas recabar las pruebas para poder hacer una denuncia como corresponde.
porque si no en el acto se escabulle y se va en la red y ya después no lo podés encontrar. Entonces, esto que sale como una cuestión instintiva en la familia, tiene que ser revisado y conversado y por lo menos puesto en evidencia para que esto no ocurra, para que la denuncia pueda ser eficaz, para que haya pruebas para llevarlo a un proceso legal, para que haya una condena y no se quede únicamente en una cuestión en las redes, de que fulano de tal es un acosador. O sea, no es una cuestión para dejar solamente en redes, es una cuestión para hacer una denuncia como corresponde y para llegar a un proceso legal con una penalidad de acuerdo a lo que corresponda al delito, me parece, ¿no? Voy a intentar compartir pantalla. Vamos a ver. Para ver un video. No sé si lo pueden ver. Lo estamos viendo, sí, sí. Everything is falling, everything seems so bleak. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so bleak. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop. It's your desire to go on. Who you wanna be. What your love is. What you are, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Who you wanna be, what your love is, what you are. Everything is falling. Never. Bueno, ¿se ha podido ver mejor? Sí, mucho mejor. ¿Se ha podido Sí, ver? se ha podido ¿Sí? ver, sí. Sí, mi computadora es muy mala, se ve que en esta sí se puede. ¿Qué opinan? ¿Qué les ha pasado con el video?
¿Les ha gustado? ¿Les parece útil? La verdad es que es un video fuerte, y sí me parece que es muy útil y que se lo puede trabajar, ¿no? Sí me parece que es fundamental contar con una herramienta que tenga esas características a la hora de trabajarlo. Está muy bien hecho. A mí me parece que está bueno el video. ¿No hay un video parecido solamente que es una mujer grande y un hombre grande que también hay uno así, ¿verdad? Yo vi en algún momento. No lo conozco, no lo he visto. Puede ser, pero no lo he visto. De hecho, ¿se acuerdan que al principio hablábamos de esto, de por qué son retratados hombres como groomers, como agresores? Y es porque no han habido estos últimos años casos de mujeres, ni el último año ni el anterior, casos de mujeres groomers, por ejemplo. Entonces, realmente son hombres, ¿no? No es que estamos diciendo, bueno, hombres incluye, no. O sea, de verdad son hombres grandes, son adultos. Y se lo ve también en el material que produce en este caso una compañía privada como Movistar, y después hay otros casos de otros videos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y siempre son hombres. Entonces, no es un dato menor. Sí, por ahí querían decir algo. No, parece que no querían decir nada. A mí, no sé qué opinan ustedes, me conflictó un poco que pensar que ellos se sienten niñeces o adolescencias, ¿no? Pensar que los groomers se sienten así, que un poco en este video se lo retrata de esa manera, ¿no? O sea, ¿se sienten niñeces y adolescencias? No. No, y si se sienten niñeces y adolescencias, no me interesa, ¿no? El tema es que es una conducta abusiva y violenta. A mí eso me ha conflictuado un poco del video. No sé qué opinan ustedes. Me ha pasado la primera vez que lo he visto, me ha pasado un poco ahora. ¿Sabés, Sofi, que yo este video sí lo conocía? El anterior el que generó así como la discusión sobre la desnudez, no la desnudez, el moralismo para verlo. Digo, cómo se corre también incluso la mirada sobre los cuerpos, independientemente de tenga la remera o no la otra niña, donde genera menos escándalo ver dos tipos grandes que se encuentran, que son groomers, y no la piba, digamos, si bien son situaciones distintas, el enfoque sigue siendo en el escándalo, en el cuerpo, en los cuerpos feminizados. Eso es una diferencia a notar entre los dos impactos, entre los videos, más allá de las temáticas, ¿no? Cuando tendría que también atravesarnos en el, no sé si, bueno, digo escandalizado, digo por lo que genera, pero digo los dos tipos estos encontrándose. Y vos sabés que cuando yo vi esto y ahora lo veo, me parece como una novedad lo que vos planteás de la interpretación de que se piensan adolescentes. Yo nunca me generó esa sensación, no esa interpretación realmente. O sea, yo la veía lo veo desde el engaño, ¿no? Y como que genera más impacto el presentarlos como ellos en ese rol para enganchar. Sí. Y nunca lo había pensado como pensándose. Y lo que sí me parece que está importante pensar y señalar desde ahí, lo digo porque estaba conversando con la mamá de una amiga, justamente por casos salió un caso ahora de un profe abusador en un jardín de infantes. Estaba viendo la tele esta señora y ella preguntaba, ¿no? Esta gente está mal de la cabeza, está enferma, porque, digo, y también poner esta discusión en cuando hablamos, digamos, de enfermedades o de salud mental en estas personas y cuánto tiene en realidad de la perversión, o cuando decimos son hijos sanos del patriarcado, porque a veces en eso de solo patologizar estas actitudes,
se corre el foco de la responsabilidad y que una cosa es la perversión y otra cosa es, digamos, tener otro tipo de enfermedades mentales, digo, porque si no parece que, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese era como mi, no sé, lo que me genera. Sí, despatologizar estas conductas abusivas y leerlas en el seno del patriarcado con un modelo desigual que cosifica nuestros cuerpos, que cree que somos mercancía, o sea, ese tipo de lectura es necesaria, sí. Porque sí hay una tendencia a decir esto de enfermos mentales y por eso yo decía, me conflictó un poco esto que se sientan niñeces y adolescencias, pero era como para trabajarla en grupo, ¿no? Vos me decías, a mí no me ha pasado. Sí, también me gusta que al final dice, son tantos que podrían encontrarse, porque la verdad es que son muchísimos. La demanda que hay en Internet de consumo de violencia explícita sexual hacia niñeces es un espanto, verdaderamente. Es una situación que no podemos dimensionar y que además nos hace mucho daño, nos produce mucho dolor y nos preocupa y nos angustia. Así que, sí, bueno, el video me gusta al final por el mensaje ese que tiene, ¿no? Son tantos que podrían encontrarse. ¿Alguien más quería decir algo? Cuando estaba viendo eso, también pensaba en el fenómeno del hechizo, que se lo ve en el caso específico del abuso sexual infantil, donde se trata de un adulto que seduce a una niña, por lo general, como ocurre habitualmente. Ahí dice Adri que comparto, que me gustó el final. Sí. Y cuando esto ocurre, no es que el adulto, en este caso, es como un adolescente o un puber que no es consciente de lo que ocurre. O sea, siempre son conscientes de lo que está pasando y cuál es su finalidad. O sea, lo tienen muy presente desde el comienzo, del adueñarse del cuerpo, de la voluntad, del todo de esa otra persona que por lo general es una mujer o alguien que se autopercibe mujer. Entonces, eso es algo que hay que tener presente. Entonces, bueno, esto del fenómeno del hechizo tampoco es una cuestión menor cuando hablamos del abuso sexual infanto-juvenil, porque no pierde la dimensión de conducta abusiva por más que no haya violencia física. Entonces, exacto, eso no sé si lo dije, que es fundamental. Hay abuso sexual en la infancia con grooming, aunque no haya contacto físico. Es un tipo de abuso sexual, ¿no? O sea, no hay contacto físico, aunque no se produjera este encuentro entre el groomer y la víctima, aunque no accediera la víctima a participar, a asistir, aunque nunca se produjera este encuentro, esta situación, lo mismo hay abuso sexual. Porque además, esto yo no lo dije por una cuestión de tiempo, pero se valen de distintas estrategias, muchas veces ahí hay un daño a la integridad psicosexual de las niñeces y adolescencias, muchas veces le muestran pornografía y disfrutan con su reacción. Hay distintos escenarios, todos macabros, pero hay distintas cosas de las que se valen. Pero sí es importante saber que aún sin contacto físico hay un delito ahí que está configurado como abuso sexual. ¿Ahí alguien más quería decir algo? No sé si nos quedan 10 minutos. No sé si quieren que aprovechemos estos 5 minutos para quizás pensar estrategias en conjunto de prevención, qué se les ocurre, qué les parece. Así cerramos con eso. Si no están muy cansados y cansadas, que es entendible, porque es sábado. Así que, ¿cuál va a ser el tema de conversación de la sobremesa de mi casa hoy? Ah, sí. Sí, porque uno se queda con el sábado, que es compartimos entre todos, ya sé cuál va a ser el tema. Así que gracias. Yo lo que estaba pensando es de esto, ¿no? De concientizar, porque es como que eso le pasa en otros lugares y no pasa en Tucumán, por ejemplo. Y bueno, yo tengo varios casos cerca
cercanos y conocidos, a donde la justicia lógicamente no llegó a nada, y más que nada porque era por trata internacional, o sea, había gente involucrada desde México, desde Brasil, nuestras, ¿no? De Tucumán, y bueno, nunca se ha llegado, entonces como que los padres cuando se han enterado es como que no toman, o esto hablo de hace 3 o 4 años ya, y era como que esto, ¿cómo no? Está pasando, ¿me entendés? Me parece que hay falta también de concientización desde el ámbito familiar, desde los que cuidan a esos niños y adolescentes, porque no tienen la concientización de que esto está sucediendo en este momento y que uno, o sea, nosotros como padres, o los que estamos cercanos a estos niños y adolescentes, hay veces que nos tendríamos que involucrar más en sus cuestiones de redes, participar, decimos que nos muestren qué están haciendo, etcétera, porque ellos también tienen una inocencia que los lleva a esto que hablaba del hechizo también, Amelia, que también ocurre, que algunas veces son adolescentes o niñas, o niños adolescentes entrando en su adolescencia, que es como que son captados porque en la familia tampoco no tienen esa, entonces comienzan ese vínculo a través de la red, ¿no? Y no hay una conciencia, eso quiero decir, una conciencia desde los adultos que están alrededor, o desde sus familiares más cercanos, sus amigos, hasta sus amigos algunas veces, o sea, en estos casos que les dije, se involucraron hasta los amiguitos, ¿viste? Porque Bueno, conseguían hasta los teléfonos. Sí. Entonces, vos propondrías de alguna manera concientización e involucramiento de las familias en este cierre para ver qué se nos ocurre, ¿no? Involucramiento de la familia. Más que nada, claro, la familia, los que están cercanos, porque también desde el colegio, porque ahí se vieron involucradas como 4 niñas del mismo colegio, ¿entendés? En alguno de los casos que conozco. Y entonces ahí vos ves que también podría haber actuado el docente, el que está muchas veces muchas horas con ese niño o adolescente, ¿no? Y bueno, esas cosas. Yo creo que también hay esa falta de conciencia. O sea, hay como que esto no sucede en la tele, sucede en las series, sucede en Netflix, se habla mucho, sucede en México y no sucede acá. Eso es lo que yo lo sentí en ese momento, no sé ahora, pero es lo que siento, como que hay una falta de que esto está sucediendo, y nos está sucediendo tal vez en nuestra propia casa, en nuestros sobrinos, ¿me entendés? Eso es lo que no sé si me entiende lo que yo digo. Sí. Justo iba a decirte eso, por ahí nosotros sentimos que eso no nos pasa a nosotros, ¿sí? Yo voy a dar un ejemplo de lo que me pasó a mí. Mi hijo, me acuerdo, estaba en la primaria y quería comprar un libro del Rubio, no sé cómo es, y desesperado por comprar. Entonces digo yo, espera, ya voy a ver qué se trata. La abuela sale, deja todo lo que estaba haciendo reunida con sus amigas y le compra el libro. Entonces el padre de sí que dice, espera que tu mamá lo vea. Lo veo al libro y la verdad desde la presentación dice apoyo anal. Gracias por tu apoyo anal, ¿sí? Entonces cuando vas leyendo, porque mi hijo le decía, pero es para hacer retos, no sé cómo eran las palabras en esos momentos, y son como actividades, que si uno no se detiene y la lee realmente, le va a permitir al hijo que haga. Entonces tiene cosas de tono sexual, gemir como si estuvieras teniendo un orgasmo, es decir, tienes 3 actividades para hacer que pasan desapercibidas, y después viene una como esa, ¿sí? O decirle creo que era algo así, porque lo tengo el libro guardadito y lo utilizo para trabajarlo en la escuela, o era decirle a una persona, a un adulto, que lo amás, algo así, pero tiene tono sexual, que por eso digo, a veces nosotros creemos que no nos va a pasar. Si yo no le hubiera agarrado ese libro, no lo hubiera leído, o mi marido, porque la verdad es que no lo hubiera leído, mi marido fue el que dijo, espera que tu mamá primero lea el libro, vea el libro de qué se trata. Y ahí cuando leo la primera presentación que dice gracias por tu apoyo anal, es como que, ¿sí? Entonces nos sentamos con él, le explicamos de qué se trataba el libro, de que tenía cosas muy tontas como meterse un alfajor en la boca y tratar de hablar con el alfajor, como también esa de tonos que para mí son sexuales, ¿sí? Entonces pues, uno cree que a uno no le va a pasar. Y si no está atenta, si yo no hubiera estado atenta gracias a él,
la verdad, que quizá mi hijo subió una página, hacía los ruidos sexuales, ¿sí? ¿Con qué finalidad, por ejemplo? ¿Sí? Así que Bien. ahí... Con respecto a esto, estuvo también bien en boga hace un par de años, un poco más, un juego que se llamó de la ballena azul, que se llama la ballena azul. Entonces, Exacto, de sí. pronto era captar niñeces y adolescencia con esto, un alfajor en la boca, un gemido, un algo así, y terminaba en cuestiones autolesivas muy importantes, que algunas terminaron con el suicidio. O sea, esto que, bueno, que requiere una concientización de la sociedad, como dice Miriam, incorporarlo en las conversaciones de la sobremesa, de la vida diaria, porque no está pasando allá en México o ahora en Afganistán, porque estamos con Afganistán, sino nos pasa a todos en la vida diaria, desde tener que salir de redes porque están acosándonos en redes. O sea, desde el hecho de bajar un perfil porque nos sentimos violentadas o acosadas en las redes. Y eso está todos los días ocurriendo. De pronto, chicas jovencísimas que tienen que bajarse de las redes porque sienten el acoso. Entonces, bueno, es como concientizar, incorporar como un hecho más dentro de las cuestiones que hacen a la seguridad, en estas conversaciones familiares o en estas conversaciones en el ámbito ya sea de la institución educativa también, o sea, un hecho más dentro de las cuestiones que hacen a la seguridad, ¿no? Me parece. ¿Alguien quería decir algo más? Yo iba a aportar esto, que tal vez concientización sobre que existe la problemática hay. Esta publicidad, por ejemplo, que no me acuerdo si era de Movistar, la vimos en la tele. Entonces, lo que me parece que está faltando tiene que ver con esto que yo decía más temprano de, bueno, ¿qué puedo hacer yo como mamá, papá para prevenir esto? Entonces, yo ya sé que hay, que existe, pero bueno, a mi hijo no le va a pasar porque, no sé, y supongo que no pasa. Entonces, lo que empiezan a decir estas publicidades al final es, bueno, llama al 0800, llama a tal número, comunícate. Y la verdad es que nadie, en materia de prevención, como para conocer sobre el tema, nadie llama, ¿no? Entonces, como a menos que haya una urgencia, que yo mamá perciba que esto realmente está sucediendo, no voy a llamar al 0800. Entonces, por ahí pensar en materiales que puedan llegar más a la población en general para que realmente sea una conversación de sobremesa, ¿no? De decir, bueno, nos sentamos en la mesa a charlar sobre esto, a debatir sobre esto, a reflexionar sobre esto y no a decir, ah, mira, el grooming existe, ¿no? Como a profundizar. Sí, la familia, sí, totalmente de acuerdo, pero las familias son una instancia de socialización, más no la única. Claro. Por eso la importancia de la educación sexual integral, para que en la escuela se pueda abordar. Decíamos, hay un abordaje desde la educación sexual integral, desde el abuso a las infancias, desde los derechos sexuales, desde la violencia sexual. Entonces, esos abordajes también van a permitir que tengamos más conocimientos e información sobre el tema y que sepamos cómo abordarlo y tratarlo. Decíamos de la ESI, de los ejes, ayer. ¿Se acuerdan de la valoración de la afectividad, del cuidado del cuerpo, del ejercicio de derechos, de la perspectiva de género? Todo esto está interrelacionado con estos temas y con otros, inclusive con los desafíos que recién contaba Amelia, que terminaron en suicidio, el de la ballena azul, que tiene que ver también con cómo los varones entre ellos se van desafiando, que eso es machismo puro y duro, o sea, eso no deja de ser machismo, y que tenemos que tener esta perspectiva integrada, ¿no? De cómo se van desafiando entre ellos, de cómo eso también redunda en accidentes automovilísticos, que redunda en que los varones se suiciden más. Entonces, todo esto está vinculado. Ayer decíamos, y hoy también, cómo lo podemos encontrar separado, y en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Y necesitamos ese enfoque. Volvemos a la importancia de la educación sexual integral y que se haga efectiva su implementación.
en todas las áreas, niveles y modalidades del sistema educativo. No Claro, sé si yo quieren decir algo más. Sí. Mira, acá lo tengo el libro. Este es el libro. Rubios. Y dice en una parte, en el metro o en cualquier sitio donde haya una valla parecida a la de un stripper, tararé una canción sexy acompañada también de un baile a los stripiaces. ¿De qué año es? Y jeje, ya te digo, ¿a dónde lo encuentro? El año... El Ruby 2014, por el texto dice algo así, el libro, sí, 2014. Ah, ahí Adriana dice es un youtuber español. Sí, sí, mi hijo dice que ya no saca más de eso, pero después, viste, mira, Porno Star. ¿Sí? Y son como En realidad, que vas teniendo. Perdón, ahí Martina quería decir algo también. Hace un ratito que No, en relación a lo que estaba diciendo recién, que me parece que esto, nos enfocamos siempre en la educación sexual integral, en lo institucional, y después sucede que hay como un desfasaje, porque hay un montón de generaciones que no accedieron a esa educación. Entonces está el niño que recibe la educación en la escuela, pero después vuelve a su casa y están los padres que dicen, con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces me parece que para que esa lucha sea menor, sí serviría en términos de educación sexual que haya material que sea más accesible a toda la población y que se divulgue de esa manera. ¿No? Cosa que lo que pasa es que esto de que hablábamos, de que no tiene que ser esporádico, no tiene que ser esporádico o espasmódico, sino que tiene que ser algo continuo, ¿me entendés? Claro. Por ejemplo, una publicación de una publicidad de Movistar, nada, no nos atraviesa. Si no te atraviesa, es algo que no lo vas a poner, no lo pones o sea, si no te atraviesa por el cuerpo, o sea, hasta que no te sucede, parecería que le sucede a los otros. Por eso te digo, la concientización tendría que ser mucho más masiva, y eso, bueno, sí, a través, por supuesto, de la ESI se tiene que lograr. Yo creo que los niños también son grandes divulgadores. Si nosotros comenzamos desde que son pequeños, ¿no es cierto? Jardín de infantes, jardín de 4, ellos en la casa son divulgadores siempre y cuando tengan padres también accesibles, ¿no es cierto? Va a depender también de ese acompañamiento. Pero sí, yo creo que falta conciencia. Ayer decíamos de acortar la brecha, ¿no? Escuela, familia y comunidad, en sentido del planteo de Martina. Lo que ocurre es que tenemos que ver qué demandamos del Estado, qué estamos exigiendo. Porque ¿qué pasa cuando la familia no puede? O sea, por eso el lugar de la escuela tiene un rol central. Y a eso apunta la importancia de la ESI. No quiere decir que no se hable de comunidad educativa y que haya que cerrar brechas escuela, familia y comunidad, donde intervienen también los servicios de salud, los profesionales intervinientes en ese sentido. Sí, es la idea. Ojalá vayamos hacia eso. Estamos un poquito desarticulados en este momento. Sí, eso es lo que a mí me parece. Yo como para aportar, porque en esto de lo institucional, la familia, los sistemas de salud, esta articulación que tiene que haber, que no ronde solamente en las cuestiones de la familia como núcleo separado o la escuela como una institución donde todos los docentes seríamos iguales. Digo, es muy complejo, no es homogéneo, son procesos sociales. Y ahí viene la importancia del desarrollo y de la responsabilidad del Estado para desarrollar políticas públicas que también tengan impacto y que acompañen esos procesos, como decía Martina, que puede ser con la prevención y en realidad la promoción a partir de políticas públicas, pero la visibilidad, ¿no? Esto de que en las calles también esté esto, porque si no también hay mucho rol de las adulteces, pero como decía recién la compañera, niños, niñas, adolescentes, también tienen autonomía, también piensan por sí mismos, también tienen la capacidad de entender cuáles son los peligros y las responsabilidades en torno a los usos de las redes, independientemente del acompañamiento de las familias, porque la realidad es esa, en un mundo ideal no tendríamos ni de qué hablar de esto. Entonces, desde donde se puede aportar.
por lo menos lo que yo trabajo en casos, en estos casos trabajo mucho haciendo hincapié en la identidad digital, ¿no? Y ahí lo atravieso con la educación sexual integral para pensar también que la identidad se forma atravesada de los medios digitales y de esa identidad que ponemos, y poner, digamos, el eje no en la castración, en el moralismo, en esta cuestión de negarlo o de solamente hablar de los peligros, sino apostar a los usos responsables, a esa ciudadanía y a esa identidad que se va construyendo y por supuesto atravesada por la sexualidad y todas las temáticas que ustedes dijeron y todo lo que expuso Sofi, haciendo hincapié en ese uso responsable y trabajar con la seguridad informática, estas cuestiones que deben tener presentes, y nosotros también como adultos a la hora de no compartir contraseñas, no aceptar cualquier desconocido, hacer un uso crítico de las redes, bueno, como hacer un decálogo de eso, que tenía que ver con lo que decía Amelia también, hacer hincapié, digamos, en la seguridad y no solamente en la castración de estas cuestiones. Sí, totalmente de acuerdo. Ayer también decíamos de esta mirada adultocéntrica que nos impide escuchar activamente las demandas de las niñeces y adolescencias y que nos lleva a marcar o a imponer una agenda, ¿no? Y que también tenemos que pensar esto de abajo hacia arriba. A ver, escuchemos activamente porque es otra mirada, verdaderamente, ¿no? O sea, como un desafío empezar a escuchar activamente, porque no es lo mismo la escucha que la escucha activa, ¿no? Así que, bueno, estos son desafíos y caminos a desandar y otros nuevos a recorrer. ¿Alguien más quiere decir algo, dar su opinión, hacer alguna crítica? Este es el espacio. Comparto con vos lo de escucha activa, Sofi. Yo creo que eso también es un gran tema a tratar, porque algunas veces creo que no estamos escuchando ni escuchándolos a los otros. Estamos muy metidos y vos le querés, o sea, esto de adultecer, o sea, verte también como adulto, y algunas veces los padres están metidos dentro de las redes y no están escuchando o viendo al hijo, al adolescente, y yo creo que, bueno, eso es también, la escucha activa es muy importante. Bueno, sí, nadie más quiere participar o decir algo, creo que podemos ir finalizando. El material está disponible por ustedes. Yo quisiera agradecerles por su tiempo, por su atención, por sus devoluciones. Un encanto trabajar con ustedes. Muchas gracias. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo encuentro, que habrá un invitado o invitada de sorpresa para el próximo encuentro de septiembre, festejando el inicio de la primavera. Muchísimas gracias a todos por su presencia y porque, bueno, estuvimos trabajando desde ayer y se nos fue la hora y se nos pasó la hora. Así que, bueno, muchas gracias, Sofía. Aunque ahí aparezca Bruno Maicel, muchas gracias. Un placer enorme. Besos. Gracias. Y que estén muy bien, ustedes y su familia. Chao.